Finalmente el Gobierno Nacional logró volver a blindar el veto de Milei, en este caso a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales que se había aprobado en el Congreso. Sí, con un discurso bastante particular, porque no solamente el presidente, sino también los representantes de La Libertad Avanza hablaron de que no se ponía en riesgo la educación pública, sino que lo que buscaban era terminar con los curros de algunos, hablando que se utilizaba este dinero con otro objetivo. Pero hay que tener en cuenta que particularmente esta ley de financiamiento universitario, más del 90% de ese dinero solamente va a los sueldos de docentes y no docentes. No está destinado a otros temas de los cuales se puede sacar dinero para eso. Entonces por ahí es donde no termina de cerrar la idea. Sí, según aquellos que defienden este financiamiento de las universidades públicas nacionales, lo que representa el PBI es ínfimo, es un número muy bajo, por eso ellos sostenían que era importante que saliera, porque no ponía en riesgo de ninguna manera el famoso déficit cero que busca el gobierno y que tiene como bandera, pero la posición del gobierno es clara, por eso lograron tal vez a través de distintas estrategias confirmar el veto del presidente Milei, que se suma al reciente veto sobre la ley de movilidad jubilatoria también. Principalmente el acompañamiento del PRO. Si bien la votación la termina perdiendo, esta postura, al no alcanzar los 2/3 de la Cámara, que es lo que se necesita para dejar sin efecto el veto, no hubo marcha atrás y quedó firme el veto del presidente Milei. De hecho, se necesitaban 84 votos para que quedara firme, y el oficialismo, con negociaciones principalmente con el PRO y también con otros bloques, logró 85, un voto más de los que necesitaba para dejar firme el veto. También algunos otros que... Algunas ausencias bastante faltaron, particulares, ¿no? Que o se abstuvieron de votar, entonces para alcanzar los 2/3 se necesitaban menos votos, y de esta manera el oficialismo terminó logrando lo que buscaba, que era dejar firme el veto. Antes de la votación en diputados, que se dio muy rápido, hay que decirlo también. Sí, fue muy ágil. Sí, fue bastante ágil el trámite en la Cámara de Diputados. Habló el presidente Javier Milei y explicaba por qué era necesario votar esta ley. Fíjense lo que es interesante, lo que implicaría el aumento para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo, con lo cual pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones de dólares, es decir, estaríamos perdiendo 1/3 del PBI. Entonces, cuando ustedes toman los recursos para las universidades, si toman el caso de 600.000 sin el aumento y toman el aumento con el de 400.000, los números quedan más o menos empatados. Pero en el medio, ustedes redujeron el PBI per cápita, perdimos 1/3 del PBI, y además, cuando ustedes toman el impacto en el PBI en dólares y en el PBI en pesos, el impacto en el PBI en pesos es 1/3, o PBI real, que lo que es en dólares. Esto significa que en el medio se produce un salto del tipo de cambio real, que no solo que hace que caiga el PBI, que caiga el PBI per cápita, sino que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba en el tipo de cambio real. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Bueno, no queda muy claro la cuenta y demás, el escenario que plantea con el tipo de cambio oficial y demás. Lo cierto es que el presidente Milei está convencido de que si se daba este incremento, este financiamiento a las universidades públicas nacionales, se iba a generar de alguna manera más pobreza. Sí, y acá hay un aspecto principal cuando habla de curros, porque lo que está hablando el gobierno y lo que vienen diciendo del oficialismo es que las universidades nacionales no presentan una auditoría del dinero que utilizan, no presentan una auditoría del presupuesto, es decir,
no hay un control estricto. Y desde las universidades dicen que es todo lo contrario. De hecho, el propio gobierno tiene un organismo que recibe los informes de qué es lo que se hace con el presupuesto de cada una de las universidades nacionales. Por eso en el medio está toda esta discusión, más allá de los organismos de control que tiene cada una de las universidades en sí, porque hay un Consejo Superior Universitario que está integrado no solo por el oficialismo de la universidad, sino también por la oposición, y lo mismo con la Asamblea Universitaria. De hecho, fue debate en estos días la lista que presentaron los libertarios de Bahía con condenados por crímenes atroces, entre ellos el monstruo de Dorrego, ¿no? Recordarán. Y son organismos de control dentro de la propia universidad, pero después se presentan al gobierno, que es el que controla. Entonces ahí está la discusión, porque el gobierno dice, nosotros les aumentamos el presupuesto para el curro de 3 o 4, y de las universidades dicen, es imposible que haya curros porque nosotros te presentamos a vos, gobierno, las auditorías. Está esa discusión en el medio. Y también el objetivo es que esta partida de dinero va exclusivamente, casi en el 90%, para los salarios de los docentes, con lo cual parece difícil la discrecionalidad, si se quiere, con el manejo de ese dinero, ¿no? ¿Dónde estarían los curros allí? Cuando hablamos de universidades públicas nacionales que tienen un prestigio muy importante incluso a nivel internacional, siempre hablamos de que encabezan muchas de nuestras universidades los rankings a nivel mundial por la calidad que tienen, mucha gente que las elige sobre universidades privadas, incluso pudiendo pagarlas por la trayectoria de la calidad, con lo cual hay muchas dudas. Diputados que votaron a favor de la ley y que después del veto votaron en contra, que tendrán que explicar por qué en 20 días cambiaron tanto de opinión, muchos de ellos recibidos en universidades públicas. Ese es otro de los aspectos también a tener en cuenta. Esto es lo que decían algunos de los tantos diputados que pusieron hoy en la sesión. La educación universitaria pública no está en peligro. No tengan miedo. Es ridículo pensar que un gobierno que estuvo detrás de la sanción de la educación básica como servicio estratégico esencial, el gobierno del presidente Javier Milei, está detrás de la destrucción de la educación universitaria pública. Falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, cada vez mejores graduados universitarios, cada vez mejores investigaciones. Eso es lo que queremos. Lo que no queremos son curros que se hagan detrás de las universidades con el dinero de todos los contribuyentes. Lo que van a hacer algunos de ustedes hoy acá es verdaderamente un desatino histórico. Yo no sé si son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funciona bien en nuestro país. En lugar de reconocer que la inflación licuó el salario de los docentes universitarios y ayudar al gobierno a que encuentre una solución a un conflicto, por prejuicios ideológicos se están profundizando las tensiones sociales, mintiéndole a la sociedad. Es mentira que hoy estemos creando nuevos gastos para el Estado. No se está fundando una nueva universidad, ni siquiera se está aumentando el salario docente. Se está recomponiendo el salario después de una brutal licuación producto de una inflación generada adrede desde el principio del gobierno del presidente Milei. La educación pública es un derecho que define a nuestra nación. No es solo un derecho, es el corazón de la identidad argentina. Cuando pienso en educación, no pienso en estadística o en un presupuesto. Pienso en inversión, en personas, en sueños, en esperanza, en el desarrollo equitativo de la Argentina. Pienso en millones de argentinos que, como yo, encontraron en la educación pública la oportunidad de ser alguien. Venimos de los 4 años del peor gobierno de la historia, el que fundió y destruyó con políticas populistas al Estado Nacional. Aumentó a niveles récord el gasto público multiplicando la emisión. La receta perfecta para fundir a los argentinos y empobrecerlos. Esto pasó hasta hace 10 meses. No es responsable este gobierno de lo que pasa. Acá hay responsables
que fingen demencia. Dejaron una bomba que todos sabíamos que había que desactivar, sea el gobierno que venga. Desactivar esa bomba significaba para cualquier gobierno, de cualquier color político, ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar el tipo de cambio, toda medida que cualquier gobierno responsable tenía que tomar en la Argentina y que este gobierno lo está tomando. Pero lo más importante, presidente, es que yo creo que no les importa la educación. Es una mentira. Lo que les importa es golpear a un gobierno que tiene debilidad parlamentaria. Lo que les importa es intentar que a un gobierno le vaya mal porque le gusta mucho más ganar elecciones que a los argentinos le vaya bien. Allí la palabra, fragmentos de algunos de los diputados en el debate en el Congreso, donde, insistimos, se confirmó el veto de Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales, que igualmente no cierra el capítulo de lucha de debate porque se ha presentado el presupuesto 2025 en el Congreso y allí también, por supuesto, hay un capítulo de debate vinculado con el presupuesto destinado a las universidades. Sí, y en el marco de esta situación, quienes después del veto ya confirmaron una medida de fuerza, en principio por 24 horas, para mañana son docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país. Sí, un paro de 24 horas para mañana. Queda a las claras que es seguir destruyendo la universidad pública, la educación pública y de alguna manera, y esta vez con muchas mentiras, muchas falacias, muchas chicanas, muchas medias verdades por parte del Poder Ejecutivo, que lo único que hacen es embarrar la cancha, ¿no? Por otro lado, el 90-92% del presupuesto va a salarios, es para pagar el sueldo a trabajadores docentes y no docentes. No conozco que haya ñoquis de docentes y no docentes que cobren sin trabajar. O sea, y el 8% restante, el 10% restante, lo que sirve es para pagar la luz, el gas, el agua, alguna construcción, reparación menor, y paremos de contar. O sea, no hay un volumen, no hay volumen como para generar ese tipo de distracción presupuestaria. Para mí hoy la universidad está de luto, ¿sí? Todo el sistema universitario está de luto y las medidas de fuerza de mañana del paro es justamente eso, para evidenciar el luto de la universidad. Hay que seguir luchando, se viene en la discusión presupuestaria del 2025, donde el renglón de las universidades es pero bajísimo a comparación de lo que vimos 2024. Indudablemente hay una lucha tremenda por ir destruyendo la universidad desde el desprestigio, desde bajarle el financiamiento. Y lo que puedo transmitir, que hoy se lo hemos transmitido a mis compañeras y compañeros, que esto recién empieza, que no hay que bajar los brazos no los vamos a bajar y más tarde que temprano lo vamos a lograr. Pero la universidad la vamos a defender.